pues tenemos, eh, actualmente tenemos esta cuestión del nuevo orden internacional y todo ese asunto. Entonces, obviamente la misma dinámica del 19, pues ha seguido, sigue muy presente en el siglo XX, ¿no? Con una cuestión de bloques. Entonces, por ejemplo, que como aquí en la ilustración vemos a los gringos contra los rusos, ¿no? Peleándose, eso fue la Guerra Fría, pero antes de la Guerra Fría tuvimos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, y en medio de estos dos vamos a tener un montón de conflictos, ¿no? Como el nazismo, la Revolución Rusa, ¿no? La crisis del 29, en fin, o sea, vamos a tener un montón de eventos que van a ir configurando el mundo a como lo conocemos ahora. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver en el siglo XX es las guerras que van a ir continuando una por otra, pero con una sola idea. Ustedes seguramente esta palabra la escuchan, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Si ustedes ven las noticias de esto de la guerra de Ucrania contra rusos y todo este asunto, hay una palabra que se menciona muchísimo, ¿no? Que es la palabra, en este caso, imperialismo, ¿no? El imperialismo, por un lado, dicen el imperialismo de Estados Unidos o ahora el imperialismo ruso. Entonces, exactamente qué significa esta palabra y por qué la marca en el siglo XX. O sea, por qué se vuelve la marca del siglo XX y nos va a pegar hasta nosotros. Veíamos que en el siglo XIX, ajá, teníamos, antes del siglo XIX incluso, ¿no? Tuvimos un sistema de colonias, es decir, el colonialismo, ¿no? Y entonces el colonialismo lo que hacía básicamente era que teníamos esto, ¿no? Teníamos un país, una matriz, por ejemplo, España, ¿no? O Inglaterra eran la matriz, y a partir de ahí teníamos una serie, en este caso, de colonias, es decir, países colonizados. Y esos países colonizados lo que hacían era mandar materia prima, ¿no? Básicamente a este país, ¿no? Y le mandaban, no sé, si aquí producías plátanos, si tenías oro, pues mandabas oro aquí. Y estos países se iban haciendo cada vez más pobres y cada vez la división social se iba haciendo más fuerte. Prácticamente eso era el colonialismo. El imperialismo, ¿no? Que va a venir y va a quitar esta cuestión del imperialismo, va a ser todavía más difícil, porque el imperialismo no va a buscar solamente, por ejemplo, tener colonias y tener materia prima, sino lo que va a tener el imperialismo es que ahora va a querer también tener clientes, ¿no? Entonces, básicamente, lo que va a hacer es ir conquistando territorio. Entonces, esto es el imperialismo, es expandir, ¿no? Expandir el territorio, ajá, expandir el territorio, tener mano de obra barata, ¿m? Mano de obra barata y por lo tanto también, en este caso, materia prima barata. ¿M? Pero ¿cómo logra esto? ¿Cómo va a ir haciendo? ¿Y por qué se va a imponer este nuevo modelo? Bueno, pues porque en la revolución industrial, ¿no? Vimos que surgió un nuevo concepto, en este caso social, que era el proletariado. ¿M? Y el proletariado no es otra cosa más que los obreros. ¿M? Entonces, obviamente, este proletariado y estos obreros, obviamente, eran los que tenían la fuerza de productiva, es decir, son la fuerza, ajá, la fuerza de producción, ¿no? O la mano de obra. Pero también la revolución industrial acentuó mucho el surgimiento de empresas, ¿no? Y empresas que ya no eran empresas, por ejemplo, chiquitas, una empresa que estaba en una localidad o en una ciudad o la tiendita. No, estas eran empresas que iban creciendo, ¿no? Bajo esta cuestión del imperialismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo iban creciendo estas empresas? Primero ponías tú, por ejemplo, Fernando, ponías una empresa aquí de zapatos, ¿no? Y la ponías de manera tú local, ¿no? Te ponías una tiendita de zapatos local. Pero te das cuenta que necesitas vender más zapatos, o sea, que tus zapatos tienen mucho éxito, ¿no? Y de 100 zapatos tienes un pedido de 1000 zapatos. ¿Qué harías tú, Fernando, por ejemplo, si de un día a otro, ¿no? Te dicen, bueno, necesito 1000 zapatos, pero tú no tienes ni el dinero, ni tienes la maquinaria, o sea, el capital para...
¿Qué harías? Casi no te escuché, perdón. Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se me trabó. Ah, sí, sí, de hecho el internet está un poco fallando, Sí, ¿no? muchas gracias. Ajá, sí, que tú querías, por ejemplo, si tú tienes una tienda de zapatos y en esa tienda de zapatos tú produces todos los días 100 zapatos, ¿no? Para eso te da. Sí. Y de un día a otro te hacen un pedido para que entregues no 1000, sino 10,000 zapatos. Tienes que entregarlos en una semana. Obviamente, ¿qué harías? Bueno, ahí es oferta y demanda, ¿no? Bueno, primero se sube el precio, ¿no? No, se baja. Bueno, pues, o les diría que el precio, o sea, sí, o sea, que lo subo para que me compren menos o para que me den más tiempo de hacerlo, o de plano les digo que no puedo hacerlo, o sea, les digo que os esperen más Ajá, o o que compren menos. ok, esa es una opción. ¿Tú qué harías, Rubén? Pues sí está difícil, pues son un montón de zapatos, entonces yo creo que yo sí les diría que no puedo. De O lo plano, mismo de que si no, pues de que me den más tiempo. le Porque una dirías, semana, ajá, no creo, si apenas puedo con 100, 10,000 dijo, entonces, ajá, 10,000. no, pues casi imposible, yo creo. Así, muy bien, muy bien. Guadalupe, ¿tú qué harías? Hace como esto que ahora dicen de como empresarios de mente de tiburón, ¿no? Ya ven que está esa frase que es medio chocante, así de que piensa como tiburón, ¿no? A ver, ¿qué harías, Guadalupe? O Ángel, ¿qué harían? O Leonardo también, a ver, ¿qué harías? ¿De cómo venderle a alguien? Ajá, sí, de tener, tienes 100 zapatos, produces 100 zapatos, pero te llega un pedido de 10,000 zapatos para una semana. ¿Qué harías? Yo ya pensé en otra respuesta, ¿puedo decirla? A ver, ¿viene? Tal vez buscaría otra empresa que igual se dedique a fabricar zapatos Ajá, y yo les pago a ellos porque hagan, pero, o sea, les pago un precio menor del que yo voy a ganar. O sea, no sé si el zapato yo lo vendo en $10, ajá. a ellos yo les pago $5 y se los vendo a 10 y mi ganancia es de esos $5. Con otra empresa, ¿no? Es una posibilidad, está muy bien, muy bien. A ver, Guadalupe, ¿ibas a mencionar algo? Pues también iba a decir parecido a lo que dijo, Parecido igual, te ibas con otra empresa ajá, o buscar una buena publicidad. o hacer publicidad, muy bien. ¿Tú, Leonardo, qué harías? Sí, lo mismo, casi casi hacer más publicidad y, no sé, buscar a más personas que me ayuden Ah, por ahí para vas, por ahí alquilar vas, zapatos. por ahí vas. Entonces, fíjense, la cuestión es esta. Yo tengo mi empresa y hago 100 zapatos. Entonces, de repente me piden hacer 1000 zapatos, 10,000 zapatos. Entonces, yo tengo una opción. Si me voy con otra empresa, la otra empresa se va a dar cuenta, en este caso, lo que yo estoy haciendo y me va a quitar los zapatos. Entonces, va a negociar directamente con el cliente. Decir, no, pues yo te los hago más baratos. ¿Para qué tenemos intermediarios, no? Entonces, no lo hago. Lo que puedo yo hacer, y este es el segundo paso, ¿no? En este proceso de imperialista, es que yo busco socios, ¿no? O sea, busco capital. Y entonces, ¿cómo genero capital? Yo tengo mi empresa y digo, yo tengo el 50% el 51% de mi empresa, ¿no? Es mío. Y yo vendo acciones, en este caso, en la bolsa de valores, y que cada quien ponga en este caso 1,000 pesos, 10,000 pesos, y tú dices asunto, lo que sí, se va incrementando el capital. Con eso yo puedo comprar la maquinaria y puedo comprar la materia prima, pero sobre todo puedo tener a los obreros que van a producirme, a pagar a los obreros que van a producirme esto, ¿no? Y entonces yo busco mi sociedad. Entonces aquí creo, por eso se crea la bolsa de valores, porque se necesita ser socios. Entonces hay mucha gente con dinero pero no sabe dónde invertirlo y entonces van y lo invierten a diferentes empresas, o sea, compran acciones de las empresas y así gana la empresa y también ganan ellos, ¿no? Obviamente también, si cae la empresa, pues también caen ellos, ¿no? Pero es una manera de capitalizar tu negocio y hacerlo crecer sin que dependas de una empresa que es tu competencia.
porque esa es la tercera, ¿no? Entonces tú ya tienes, en este caso, tu sociedad aquí, tienes tu esto, pero obviamente necesitas más porque nunca es suficiente el dinero. Entonces, ¿qué es lo que haces? También empiezas a pedir dinero prestado a los bancos, ¿no? Empiezas a buscar dinero o capital extraordinario o capital bancario. Y entonces se crean bancos, bancos grandes, bancos fuertes que prestan dinero también a los empresarios. Entonces tienes una empresa y eso es muy importante, fíjese. Los grandes empresarios, así como Slim, Salinas Pliego, el mismo Jeff Bezos y todo, todos estos empresarios, ellos tienen una fortuna personal, ¿no? Su fortuna personal es una cosa, la fortuna de la empresa es otra. Usualmente las empresas, ¿no? Viven de préstamos y de acciones. No viven necesariamente de las ventas de lo que hacen. Las ventas sí representan una gran entrada, pero para capitalizarse a futuro siempre están necesitando dinero extra. Entonces, ese dinero extra viene de los bancos o de las sociedades de inversión. Entonces, van generando, en este caso, mucho dinero y estas grandes empresas al mismo tiempo deben mucho dinero. O sea, ganan mucho dinero, pero también deben mucho dinero. Entonces, por ejemplo, siempre están reestructurando su deuda, siempre están haciendo movimientos. Bueno, eso es normal. O sea, Slim tiene mucha lana, sí, pero Telmex debe mucha lana, ¿no? También, o sea, así es. Y así son los negocios, ¿no? Si bien dice, ¿no? En este caso, cuando un gran empresario lo que hace es que él puede presumir de tener una empresa sana, sí, pero esa empresa está totalmente endeudada o financiada y todo, y es normal, ¿no? Porque así se maneja el dinero. Y un empresario aprende a manejar el dinero que pide del banco prestado y después lo va pagando y luego pide otros créditos y así. Entonces, es normal. Pero una vez que la empresa crece demasiado, por ejemplo, crece demasiado y tienes otra empresa, digamos, aquí están los zapatos, si tienes otra empresa, ¿qué es lo que haces? Si esta empresa también empieza a vender lo mismo que tú y te empieza a hacer la competencia. Entonces lo que haces, esta es la otra etapa, comienzas a quererla destruir. ¿Cómo la destruyes? Bueno, pues le haces mala publicidad y todo ello hasta principios del siglo XX, hasta incluso la mandabas a quemar, ¿no? O sea, ya cosas así severas, ¿no? Mandabas a destruir al dueño, no sé, onda de gángster y todo, pero prácticamente las empresas están todo el tiempo en guerras comerciales, bajando precios, subiendo precios, con publicidad y todo este asunto, ¿no? Son guerras comerciales, también es normal. Pero a veces incluso hay empresas que se comen a otras empresas, ¿no? Y entonces esa es otra forma de comerte a tus enemigos. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando sale Facebook, ¿no? Facebook se comió, por ejemplo, a Instagram, se la compró y también compró a WhatsApp, también lo compró, ¿no? Y entonces ahora ya tiene su empresa que es Meta. Pero obviamente se compró a dos gigantes como Instagram y WhatsApp, entonces compró clientes, ¿no? Compró la cartera de clientes que tenían estos acá y estos de acá y los fusionó. Entonces, obviamente, esa es otra empresa. Y luego es la última etapa, que es la que nos concierne ya para los procesos históricos, es cuando básicamente un país, ¿no? Defiende a sus empresas y otro país también tiene sus empresas, entonces este país tiene que hacerle la guerra al otro país para quedarse con sus empresas y quedarse con sus clientes y sus obreros y su mano de obra. Esto, ¿no? Esto es la fase superior de lo que nosotros conocemos como imperialismo, es decir, ya tener los terrenos, tener las fábricas, tener los medios de producción y tener la mano de obra barata, en este caso, de otro país. O sea, partimos de un pequeño negocio, ¿no? Partimos hasta la conquista de todo un país. Entonces, ese es el proceso imperialista y eso es lo que determina todos los procesos de guerra que vemos ahora. Es decir, ustedes ven ahorita la guerra, ¿no? De los ucranianos contra los rusos. Pues no es una guerra porque los rusos quieran defender, según ¿no? ellos, de los nazis a los ucranianos o los ucranianos defenderse. No, es una guerra por el territorio, por los recursos, por las empresas, por la mano de obra, ¿no? Por no ver que haya influencia de un país tercero para las empresas y sobre todo para los negocios que hacen estos países y se quedan con el territorio y se quedan con las ganancias y todo. Ese es el fundamento de las guerras del siglo
del siglo XX, y ese es prácticamente el imperialismo, que si lo vemos es un poco terrible, ¿no? Cómo se va manejando. Entonces, pero viene otra cosa todavía. Entonces tenemos que, entonces la cuestión del imperialismo, ¿no? Como tal, va a tener una cuestión muy interesante, va a tener otra ganancia, y por eso las guerras son tan difíciles, y por eso las guerras son tan rudas, y por eso son a veces, uno no entiende por qué surgen las mismas guerras, porque uno decía, por ejemplo, se está acabando el COVID, ay, que habría que celebrar, ¿no? No, bueno, viene la guerra, y dices, pero ¿por qué? Bueno, porque nosotros hacemos esto y vámonos de nuevo otra vez a como pensar como si fuéramos unos pequeños empresarios. Entonces yo soy un empresario y quiero hacer sillas. Entonces yo estudio, ¿no? Que hacer una silla me lleva 2 días. Uh-huh. Y para pagar, y esos 2 días yo le voy a pagar a mi obrero, ¿no? 80 pesos. ¿Por qué 80 pesos? Porque es con lo que vive, ¿no? Mi obrero en 2 días. Uh-huh. Eso vive en 2 días. Entonces, prácticamente es como si yo le estuviera pagando 40 pesos al día, ¿no? Entonces, yo hago primero ese estudio. Cuando yo contrato, ya me vuelvo capitalista, abro la empresa, entonces le contrato al obrero y le digo al obrero, tú vas a hacer, ojo, fíjense, vas a hacer 4 sillas, las vas a hacer el mediodía, y te voy a pagar en este caso 20 pesos, 20 pesos te voy a pagar, en este caso por día. Uh-huh. Entonces, si se fijan ahí, ¿cuánta ganancia tiene el empresario? Entonces aquí, primero va a producir 3 sillas de más. Después va a hacer el trabajo en un cuarto de lo que se tiene programado. Y le va a pagar también 4 veces menos, en este caso, de lo que le tendría que pagar, ¿no? Bueno, más bien la mitad, porque serían 40 pesos por los 2 días. Entonces le paga la mitad. Entonces, todo esto que tiene de ganancia, esto es lo que se le conoce como plusvalía. Uh-huh. Y eso es el salario no pagado, ¿no? Al trabajador. Entonces, ¿por qué los países también hacen la guerra? Para llevarse, ¿no? La plusvalía que tienen, en este caso, de la mano de obra de un país a otro. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Tienen Ford, ¿no? Por ejemplo, tienen la empresa de Ford. Y tenemos aquí en México, ¿no? Tenemos una Ford también. Pero el obrero de Estados Unidos de la Ford gana, en este caso, $120 al día, ¿no? $120 al día. Mientras el mexicano, ¿no? Gana 140 pesos al día, pero pesos, ¿no? Entonces la diferencia es brutal, ¿no? Porque aquí apenas son $14, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuánto estamos teniendo? Aquí estamos teniendo $120. O sea, vean la diferencia. O sea, gana 10 veces más, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿De dónde sale? ¿Por qué le pagan también a este y por qué le pagan esto? Pues porque esto les genera la plusvalía. Todo lo que no le pagan aquí se va para allá, ¿no? Entonces, por eso también los países ricos necesitan tener países pobres para poder sacar su plusvalía y para poder mantener sus niveles de vida, en este caso, muy fuertes, muy estables, ¿no? Y ser países poderosos. Entonces, por eso también se hacen las guerras. Entonces, ese es otro motivo. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos, es el trasfondo de las guerras. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O algún comentario? No, ninguna. ¿No? Ok. Si se fijan, es más complejo de lo que uno ve, ¿no? De lo que hay atrás de las guerras. Entonces, nosotros cuando tenemos el siglo XX lo vamos a dividir así. Vamos a tener Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y estas son una continuación, ¿no? Es decir, la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la primera. Y la primera va a ser del 14 al 18, ¿no? Esta fecha sí es importante, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial va a ser del 39 al 45 también. Esta es importante. Cuando hay una fecha importante, yo les voy a avisar y nada más para que la tengan ahí en cuenta, ¿no? Entonces, esas dos guerras digamos, es la misma guerra, pero con una pausa. Y en la pausa, ¿no? Pasaron un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, surgieron los nazis, surgieron los fascistas,
bueno, la Guerra Civil Española, surgió el comunismo, ¿no? Hubo la crisis económica más fuerte que ha existido en el mundo, bueno, en la historia, la del 29, en fin, o sea, pasan un montón de cosas en el mundo, ¿no? Entre el fin de la primera y el principio de la segunda. Cuando acaban estas guerras, ahorita las vamos a ver un poquito más en detalle, va a surgir un periodo de casi 45 años que se va a llamar la Guerra Fría. Es algo muy parecido a lo que estamos viviendo en este momento, es decir, una parte del mundo, ¿no? Está con los Estados Unidos y otra parte del mundo está con los comunistas, porque ya había otro país poderoso que era la URSS y aquí Estados Unidos, acá la OTAN, acá el Pacto de Varsovia. Entonces, obviamente, estamos entre dos bloques. O eres de mi bloque o no, y si no lo eres, pues eres mi enemigo. Esa era un poco la consigna, ¿no? Entonces, por ejemplo, me imagino que sus papás seguramente nacieron casi al final de la Guerra Fría o un poco en plena Guerra Fría, pero esta va a terminar en el año cuando viene la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, en el año 2001. Entonces, que pasa esto de la Guerra Fría, hay un montón de movimientos también sociales en todo el mundo, es decir, está la guerra de Vietnam, está la Revolución China, la Revolución Cubana, las independencias de los países africanos, la creación del Estado de Israel, la independencia de la India, ¿no? Los árabes empiezan a atacar durísimo el fundamentalismo árabe, entonces empieza a haber un montón de conflictos ahí, pero obviamente nunca se enfrentan los Estados Unidos contra los rusos, o sea, no se enfrentan esos. Después, cuando termina esta Guerra Fría va a terminar porque cae la URSS, es decir, la URSS desaparece, y entonces vamos a entrar a un nuevo mundo donde se le conoce como el nuevo orden internacional, perdón, donde los equilibrios de los países están buscando. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos como una superpotencia, pero también tenemos a China, ¿no? Que antes China no figuraba, y también tenemos a Rusia, ajá, y también tenemos a la Unión Europea, ¿no? Y un poco con Estados Unidos también tenemos a los japoneses, ¿no? A Japón aquí, ¿no? Y Rusia y China aliados, y también tenemos en juego la India, que ha salido como un país muy poderoso, y también tenemos una potencia económica en América Latina, que es Brasil, ¿no? Entonces, y estos se empiezan a aliar, entonces empieza a haber una nueva configuración del mundo, ya olvídense de estos dos pactos, ¿no? Empieza a haber una nueva configuración. Y es donde vamos a encontrar todos estos los atentados de las Torres Gemelas, el proceso de globalización, ¿no? Los atentados en España, en fin, ¿no? Entonces, como ustedes nacieron por ahí del 2007, 2008, entonces muchos de estos movimientos les van a parecer un poco lejanos, pero en realidad son muy cercanos y todavía están ahí sus consecuencias a la vista, ¿no? Entonces decíamos que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, no sé, por ejemplo, si ustedes han visto una película que se llama 1917, que incluso ganó varios Óscares hace 2 años, que está creo que en Netflix o en HBO, está en alguno de estos. Es una película que marca, por ejemplo, el asunto de la guerra, ¿no? Como fue la guerra tan cruel de la Primera Guerra Mundial. Entonces, antes de pasar a la Primera Guerra Mundial, tenemos esto, ¿no? Vean, tenemos esto. Entonces, el mundo se estaba preparando para la guerra, se estaba preparando con este asunto del imperialismo y todo este rollo. Entonces, los países solos, por sí solos, se dan cuenta que no pueden hacerla. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para hacerla? Pues aliarse, ¿no? Se necesitan aliar para poder, en este caso, combatir. Entonces, se alía, por ejemplo, las potencias centrales, que son estas, ¿no? Que son Alemania, Prusia, Bulgaria y Turquía se unen, son las potencias centrales. ¿Por qué? Porque comparten ideología, comparten intereses y dicen, bueno, una vez que ganamos la guerra, pues después nos dividimos el territorio, como siempre, ¿no? Y esto siempre va a tener problemas, así de que, bueno, ganamos y después nos dividimos las ganancias. Siempre hay problema con ello, ¿no? Y luego estaban las potencias, en este caso, como aquí Francia, Italia, acá Inglaterra y acá Rusia. Y entonces estas querían toda Europa y también los rojos querían toda Europa. Entonces, obviamente, están muy confrontados. El asunto es que ojo, porque esto es pregunta de examen también. Entonces, la Triple Entente
es la que se forma entre Francia, Inglaterra y Rusia primero, y después va a entrar Estados Unidos, y la Triple Alianza va a ser, en este caso, potencias centrales, va a estar encabezada por Alemania, Austria-Hungría, ¿no? Y el Imperio Otomano, ¿no? Después se les va a agregar aquí el Imperio de Bulgaria, pero este también va a desaparecer. Y algo muy curioso, entonces si lo ven aquí, porque después Italia y Japón, que van a combatir al lado de la Triple Entente, después estos se van a revertir, ¿no? Estos se van a revertir y estos después van a voltearse y van a unirse con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el eje Berlín-Roma-Tokio. Entonces, los bandos están divididos. Ahora, comienza la guerra, y cuando comienza la guerra, pues vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener a los países, en este caso del centro, ¿no? Que van a ir perdiendo sobre todo la guerra, porque la guerra es una guerra estática, ¿no? Es una guerra donde los ejércitos no se mueven, están totalmente estancados. Y entonces tanto Francia, los rusos se van a salir y va a entrar Estados Unidos, acá, va a entrar Estados Unidos, Irlanda y la Gran Bretaña, en este caso, tienen mucho poder. España, no, Finlandia, Suiza y Noruega se declaran neutrales, y entonces estos países van a ir poco a poco perdiendo porque sus ejércitos serán muy débiles ante los avances que tenían los ingleses y los norteamericanos. Entonces nos regresamos aquí. Entonces aquí, ojo, porque esta es otra pregunta de examen. Siempre hay que dividir bien, hay que entender que una cosa son las causas y otra cosa es el pretexto. Una cosa es la causa y otra cosa es el pretexto. Entonces la causa de la Primera Guerra Mundial, ojo, es la lucha imperialista, ¿no? Por la búsqueda de mercados y materia prima. Y el pretexto es la muerte, ojo, porque eso es muy importante, la muerte del archiduque, Fernando, ¿no? Francisco Fernando en Sarajevo. Entonces, este príncipe, Francisco Fernando, era un príncipe austriaco que viaja a la ciudad de Sarajevo y es asesinado por una secta que se llamaba Mano Negra. Entonces, los alemanes toman esto como una declaración de guerra, y en este caso se van a ir prácticamente contra Francia, contra los rusos, ¿no? Y contra los ingleses. O sea, a partir de ahí dicen, esto es una declaración de guerra, entonces vamos contra ustedes. Entonces, aquí, ojo, aquí regresamos. Entonces, esto aquí fue en Sarajevo, en esta ciudad, aquí está esta ciudad, aquí matan al archiduque. Entonces los austriacos y los alemanes lo toman como pretexto y le declaran la guerra a Francia, y le declaran la guerra a los rusos, y le declaran la guerra a los británicos. O sea, es el mero pretexto, ¿no? Realmente fue un hecho, pues, intrascendente, ¿no? Ese asunto. Ahora, entonces aquí, ¿cuáles son las causas generales? Entonces, las causas son, sí, es la disputa por los territorios, quieren todos Europa, también la rivalidad económica, todos quieren tener que sus empresas sean las que ganen, ¿no? Los intereses coloniales que tenían en África también empiezan a pegar, porque el que gane, Europa tenía todo África conquistado, por ejemplo, Bélgica, que es un país del tamaño de Hidalgo y Tlaxcala juntos, entonces obviamente tenía la mitad de África para él. Entonces, si tomaban esa ciudad, o tal vez tomaban ese país, Bélgica, entonces podían tomar todos los territorios de África, en fin, ¿no? Los bloques, pues, entonces la Triple Alianza y la Triple Entente, y sobre todo esta carrera de armamentos. Entonces, esta carrera de armamentos va a ser muy importante, porque esto es algo muy, muy súper interesante. La Primera Guerra Mundial fue una guerra en realidad muy estática, ¿no? Es decir, la gente supondría, o bueno, se llega a suponer que las guerras son así, como de bandas tu ejército aquí, los bandas contra el otro y pelean juntos. No, si ahora ustedes ven incluso las escenas en televisión de la guerra de Ucrania contra los rusos, ¿quién de ustedes ha visto, por ejemplo, que se ver enfrentados a un soldado ruso con un soldado ucraniano? No, no lo vemos,
¿no? Lo que vemos son cohetes y vemos aviones pasando y misiles y todo, porque las guerras a partir de esta se vuelven guerras, en este caso, aquí defensivas, es decir, yo estoy acá, tú estás acá y te mando cohetes, tú te mandas cohetes y todo. Y los ejércitos entran ya que está despejado, ¿no? Entran ahí. Pero antes no. O sea, hay muy pocos enfrentamientos estos de cuerpo a cuerpo, donde peleen los soldados y no, eso prácticamente se va a ir acabando. Y también es una guerra estática por lo siguiente, porque también en este momento la ciencia empieza a innovar, empieza a innovar una serie de armamentos que en las otras guerras no se tenía. ¿Por qué? Porque esta guerra va a ser así. Y por eso les digo que sería importante que vieran esta película de 1917, así se llama. Porque esta guerra va a ser una guerra así, una guerra de trincheras. Entonces, por ejemplo, aquí hay 20 metros de distancia. Y aquí estaban los alemanes y aquí estaban los franceses. Entonces acababan estos hoyos y ahí vivían meses, ¿no? Hasta que les dieron un balazo o se murieran ahí de las enfermedades. Entonces se inundaban, llovía y se inundaba, ahí hacían sus necesidades, ahí se morían, ahí enterraban a la gente. Prácticamente estaban ahí todo el tiempo. Y aquí ponían una serie de vallas y cosas ahí para que pues el enemigo no les llegara. Entonces aquí ponían unas escaleras, ponían una metralleta y disparaban. Estos aquí, una metralleta y disparaban. Entonces prácticamente la guerra estaba paralizada, no se movía, ¿no? O sea, los ejércitos donde llegaron al principio, ahí se quedaron y ahí empezaron a disparar y ahí se quedaron durante años. Entonces la idea era, ¿cómo sacamos a esta gente de las trincheras? ¿Cómo sacamos a los soldados de las trincheras? Entonces, la ciencia, ¿no? Comienza a ser aplicada para crear armas. Entonces, por ejemplo, ¿qué se crea en esta guerra? ¿No? Se crean los tanques, ¿no? ¿Por qué? Porque los tanques pueden pasar por encima de las trincheras y no caerse, ¿no? O entrar a una trinchera y sacar a todos los de la trinchera y estar acá afuera y ya los mataban. Será una. Se empiezan a desarrollar los aviones, en este caso, pero ya los aviones de guerra, ¿no? Que traen aquí y disparaban, y aquí como los de Snoopy, ¿no? Y tenían una metralleta aquí y iban a disparar. Entonces, eso era otro avión muy rudimentario. Otro invento son los cañones, ¿no? Los cañones de alta precisión. Entonces, el tiro parabólico, ¿no? Se disparaba y sabían dónde iba a caer el misil y veían los grados y todo para que cayera perfectamente las bombas. Y otra cosa súper interesante es la cuestión de la guerra química, ¿no? La guerra química y biológica que se desarrolla. Entonces, por ejemplo, desarrollan armas, bombas, ¿no? Que traían, por ejemplo, anthrax o traían enfermedades, viruela, ¿no? En fin, ¿no? Que llegaban aquí, estaban aquí, la lanzaban, llegaban y salían, ¿no? Y obviamente si infectaban esto, se morían ahí, ¿no? Entonces, obviamente era parte de este mundo donde la ciencia comienza a ser aplicada, pero para la guerra. Entonces, no sé qué películas de guerra hayan visto ustedes de la Primera Guerra Mundial. ¿Nunca han visto alguna de estas donde están en las trincheras? Sí, alguna que otra, y que les lanzaban gas mostaza y cosas Gas así. mostaza, claro, exacto, y que se sigue usando el gas mostaza, ¿no? Es que pica, ¿no? De hecho, ¿no? Pica muchísimo, o sea, te cae en la cara. Sí, sí, sí. El lacrimógeno también, que es chile piquín, prácticamente. Eso es el gas lacrimógeno, es chile, ¿no? Que le ponen. Entonces, cuando te cae en la cara, o sea, te empieza a arder muchísimo, ¿no? O sea, ya, y te tienes que poner agua y leche y todo eso, crema para que se te quite, pero la sensación te dura así como 2, 3 días.
Profe, creo que no se escucha. O bueno, yo no lo escucho. ¿Verdad? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí bien? Sí, ahí ya está. Un poquito mejor. Es que sí, el internet anda medio malón. Anda un poco quebrándose, pero ahí se escucha mejor. Sí, profe. Sí, bueno, a ver, me quito aquí el audífono y hablamos así. Entonces, me dice, ¿no? Si se vuelve a ir el audio. Entonces, obviamente, la triple entente es la que gana la guerra. Entonces, al ganar la guerra sobre los países centrales, pues lo que va a hacer es ponerle un montón de restricciones. Entonces, por ejemplo, estas restricciones que le pone en los tratados de paz a los alemanes es lo que va a generar que en algunos años más los nazis, por ejemplo, tengan tanto éxito con la gente y que surjan figuras como Hitler, ¿no? Que tienen toda una cuestión así muy carismática, ¿no? Y jalan muchísima gente. Hagan de cuenta como Trump, ¿no? Muy parecido, o como Vladimir Putin ahorita, ¿no? O sea, muy parecidos, carismáticos, le hablan al pueblo, le dicen que el pueblo, ellos van a ganar y que son los grandes triunfadores, en fin, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hacen es que les ponen estos, por ejemplo, los 14 puntos Wilson a los alemanes, donde les ponen que no pueden tener ejército, ojo con esto porque es muy importante, no pueden tener ejército, no pueden construir armas, ajá, y el nombre, ya le cambian el nombre, ¿no? Ya no es Alemania, es la República de Weimar. Entonces, su dinero no vale nada de los alemanes, es decir, los alemanes, en este caso, en la guerra, después de la guerra, tenían que salir con cubetas de dinero porque el dinero en realidad no valía. Entonces, por ejemplo, comprarse un jitomate podía valerles, no sé, 1,000 marcos, ¿no? Entonces tenías que llevar ahí todo el fajo de 1,000 marcos para comprarte un jitomate, ¿no? O sea, porque el dinero no valía nada. Entonces, estos tratados que les imponen a los alemanes van a ser el génesis, ¿no? De que surja el nazismo. Entonces, porque las condiciones y el deseo de revancha. Entonces, obviamente, a ver, déjeme borrar aquí. Esto va a tener un montón de consecuencias a nivel, ¿no? Territorial, social, demográfico, económico, que hasta la fecha existen todo esto, ¿no? Es decir, todas estas consecuencias siguen, digamos, las seguimos ahorita viendo. Por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que sucede? Es que, por ejemplo, se terminan imperios. Entonces, el imperio austrohúngaro se separa, el imperio búlgaro se separa, ¿no? El imperio otomano se separa, ¿no? Y se vuelven países, en este caso, independientes y sobre todo se vuelven un poco repúblicas, ¿no? Austria, Hungría, Bulgaria, Turquía, pues, nacen, ¿no? Entonces nacen estos países. Y ojo, ¿te acuerdan que el imperialismo decíamos que era esta búsqueda del territorio? Entonces, por ejemplo, Francia se apodera de este territorio de Alsacia y Lorena, que lo considera suyo y se lo lleva de nueva cuenta, ¿no? Entonces se apoderan de ese territorio y ganan territorio, y el territorio también representa gente, ¿no? A nivel social, por ejemplo, los países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Van a ser, digamos, su base económica va a ser el poder del trabajo femenino. Entonces, las mujeres, después de la guerra, obtienen todos los derechos, como el voto, ¿no? Empiezan a votar, tienen derecho a trabajar y todo este asunto. ¿Por qué? Pues porque representan la fuerza, porque los hombres están en la batalla, pero las mujeres son las que hacen las balas, ¿no? Los rifles, la ropa, la comida, los que se quedan a manejar las empresas. Pues esto es muy importante. Entonces, en Europa, las clases medias se empobrecen, pero en Estados Unidos las clases medias se enriquecen, porque el gran ganador de esta primera guerra es Estados Unidos.
¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque logra tener influencia en Europa, donde antes no la tenía, ¿no? Entonces, de hecho, Estados Unidos sale como la primera gran potencia, en este caso, la superpotencia, después de esta guerra. En la Segunda Guerra Mundial va a tener competencia porque va a surgir la URSS, pero aquí surge ellos, ¿no? Y entonces, obviamente, sí, hay muchas pérdidas demográficas. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos muertos, hay casi 15, entre 15 y 20 millones de muertos. También al mismo tiempo de que hay muchos muertos, hay muy pocos nacimientos, como ahora con el COVID, ¿no? La gente dejó de tener hijos, o sea, la tasa de crecimiento de los bebés, ¿no? Se hizo así, ¿no? Es decir, ahorita, ¿no? Ya no crece así, sino está creciendo así. Por ejemplo, ahorita la gente piensa en decir si tiene un hijo, ¿no? Por ejemplo. Y hay mucha migración también, ¿no? Mucha gente de los países que fueron derrotados empiezan a desplazarse de un país a otro pues, para no ser perseguidos. Y esto obviamente tiene muchas pérdidas materiales, es decir, se destruyen ciudades completas que tienen que reorganizar, que tienen que volver a levantar estas ciudades, ¿no? Entonces es otra vez reconstruir y por lo tanto, pues se empiezan a endeudar. ¿Y quiénes son los que están ganando aquí? ¿Cuál es la empresa o cuál es el sector de empresa que es el que gana, que es el que tiene mayor ganancia? ¿Quién quiere contestar eso? O sea, ¿quién ganará? ¿La industria de los alimentos o la industria no sé, del espectáculo? No sé. ¿Quién piensan ustedes que gana? ¿No? Pues el sector militar, ¿no? Entonces, las empresas que hacen armas son las grandes ganadoras en esta guerra. Pues, ¿por qué? Pues porque van a tener muchísimos pedidos de armamento, tanto para los combatientes, ojo, para los países que ganaron, como ahora para defenderse, ¿no? Entonces, ojo, porque esa es así otra pregunta de examen. O sea, como país, ¿quién gana? Estados Unidos. Como sector de comercio, ¿quién gana? Pues las empresas que hacen armas, ¿sale? Esos son los grandes ganadores. Ahora, este periodo que va de 1900, que va de 1918, que es el fin de la guerra, a 1939, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estos años, ¿no? Van a surgir movimientos como, en este caso, el nazismo, ¿no? ¿Por qué van a surgir? Por ejemplo, el nazismo, ¿por qué surge? Surge básicamente porque la gente en Alemania pues tenía unas condiciones muy duras, ¿no? Tenía condiciones muy duras de vida, les digo, el dinero no valía nada, y los obreros en este caso comienzan a tomar control, ¿no? Del país. Entonces, por ejemplo, paralizan la industria, pues porque empiezan a luchar por sus derechos, en este caso, ven que es una oportunidad para mejorar sus condiciones, se radicalizan. La clase media, en este caso, que estaba empobrecida, también empieza a dejar de pensar que la democracia, ojo, esto es súper importante, que la democracia funciona. Y entonces le empiezan a dar el poder a gente como Hitler, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hitler es una figura que se ha dibujado de tantas maneras, o sea, incluso hay películas de Hitler así como héroe, algunas como supervillano, incluso hay un meme, seguramente ustedes lo habrán visto alguna vez, o creo que no es de su época, pero era eso de Hitler se enoja. Entonces, si ustedes ponen en YouTube así, por ejemplo, Hitler se enoja porque ganó el América, ¿no? O Hitler se enoja, o más bien Hitler se entera. Hitler se entera que, no sé, ganó AMLO la presidencia y entonces es de una película. No sé si alguien lo conoce, alguien ubica este meme, este pequeño video, donde Sí, Hitler sí se enoja y pelea. sí, profe. Es eso, ¿no?
Sí, Entonces, lo ponen en diferentes contextos y ya, sale enojo. sí, algunos son muy buenos, ¿no? Unos son buenísimos. Y hay algunos un poco más crueles, ¿no? Pero esa es de una película que se llama La Caída, es de cuando en teoría se suicida Hitler, ¿no? Al final de la guerra. Entonces, porque no sabemos, en realidad, esa es la versión, digamos, la historia oficial, ¿no? Que se suicida en el búnker y todo, pero bueno, nunca encontraron sus restos, ¿no? Entonces, Hitler tenía una característica que era muy carismático, ¿no? Un cuate tenía una gran capacidad de conectar con los obreros. Entonces les hablaba a los obreros y les decía, les echaba el rollo, y entonces los obreros le creían, ¿no? Porque él aparte no era un tipo letrado ni nada, pero sabía llegarle al pueblo, ¿no? Sabía decirle al pueblo lo que quería escuchar, ¿no? Entonces se inventa toda una mitología, ajá, una mitología acerca de lo que es ser alemán. Y entonces, por ejemplo, se inventa este asunto de la raza aria, ¿no? La raza aria, ¿no? Es la raza así poderosa, porque son güeros, son ojos azules, ¿no? Y son fuertes. Y entonces, por ejemplo, Hitler ya estaba en pleno rollo así del asunto de los gallos y de los güeros y todo, y llegan las Olimpiadas. Entonces, las Olimpiadas, cuando un competidor de afroamericano que se llamaba Jesse Owens, ¿no? Gana la carrera, ¿no? Donde iban los alemanes, gana este que era de color, ¿no? Que era negro, gana, y entonces Hitler enojadísimo se sale del estadio, ¿no? Porque cómo iba a premiar y presenciar que ganara una persona afroamericana, ¿no? Entonces, hasta este escudo, que estamos aquí, la suástica, esta se la roba, ¿no? De la mitología egipcia, ajá, y de la mitología escandinava, ajá. Entonces se roba, los dos lo utilizaban estas dos culturas de manera totalmente diferente a lo que quería simbolizar, en este caso, Hitler, ¿no? Y obviamente los egipcios era como un símbolo de la eternidad y los escandinavos de los ciclos, de la fertilidad. Entonces, nada que ver con esto, ¿no? Con el poder y los nazis y ese asunto. Entonces, obviamente Hitler se va a hacer del poder a través de esta idea de que pues él puede salvar a Alemania, que la puede hacer grande. O sea, acuérdense en el discurso de Trump, ¿no? De América grande otra vez, yo soy el único que puedo. Entonces, no, la historia se repite muchas veces. Entonces, Hitler funda el partido nazi, que el partido nazi en sí lo que significa, se llama nazi porque es así, nacional. O sea, nacional, así se escribe en alemán, nacional. Entonces, de aquí toman el nazi, es el Partido Nacional Socialista. Ajá. Y entonces, que tampoco tiene nada que del socialismo, de Marx y todo ese asunto, no tiene nada que ver con eso. Entonces, Hitler, ¿no? Se va a hacer canciller, ¿no? O sea, va a tomar el poder en 1933 y a partir de ahí comienza a poner, en este caso, una serie de leyes racistas, ajá, sobre la comunidad judía, ¿no? Principalmente sobre los judíos, ¿no? Gente de color, gente negra y latinos, ¿no? Y gitanos, gitanos, y todo el que no fuera agüero, ¿no? Y de ojos azules, entonces era un poco ahí rechazado. Entonces, esas leyes racistas, pues obviamente fueron impactando y fueron sobre todo persiguiendo a los judíos, porque los judíos primero, pues porque tenían mucha lana, ¿no? Entonces, primero es quitarle la lana a la comunidad judía y utilizarla para qué? Para sus propios proyectos. Y luego eleva el partido nazi como el partido de Estado, es decir, todo lo que hace el partido es más elevado que la mismísima constitución del Estado alemán, es decir, es más allá, ¿no? Y empieza a controlar a la sociedad con algo que se llama el terror, ¿no? Entonces se convierte el nazismo en un gobierno totalitario. Entonces se proclama el Tercer Rey. El Tercer Rey significa el tercer reino, ¿no? Y dice que va a ser un reino de 1000 años, ¿no? Hitler ya ha sido 1000 años.
Y entonces, obviamente, esto sí genera pues muchísima ansiedad en el mundo, ¿no? Porque dicen, bueno, este cuate pues quiere dominar el mundo y entonces empieza a dominar, empieza a apoyar a otros regímenes como el italiano o el japonés o el español que empiezan a aplicar la misma idea del terror en sus estados para tener el control de la población. Entonces, obviamente, Hitler en realidad es la cabeza de un movimiento más grande, ¿no? que quería, en este caso, la consecución del poder, pero no nada más del poder en Alemania, quería el poder total, ¿no? El poder del mundo. Entonces, eso era quizá lo terrible. Y para eso va a crear toda esta infraestructura. Por ejemplo, nosotros vemos esto, ¿no? Toda esta infraestructura de estas banderas, ¿no? De estas marchas, esto se lo trae de los romanos, ¿no? Vender velas y prender, por ejemplo, aquí esto del águila aquí arriba, esto es romano, o prender antorchas, ¿no? También. Esta cuestión de tener un ejército, tenía el ejército y luego tenía otro ejército dentro del ejército, que eran las SS, ¿no? Las fuerzas de seguridad secretas. Entonces, estas eran las que no tenían digamos, ningún empacho de entrar a tu casa. Si consideraban que eras enemigo, entraban a tu casa y te mataban, ¿no? Y igual que pasaron con los judíos, que primero los empiezan a arrinconar en guetos, ¿no? Y después se los empiezan a llevar a los campos de exterminio, ¿no? Y ahí obviamente los quemaban o les ponían en gas y aprovechaban hasta incluso la grasa de ellos, ¿no? Para hacer jabones. Entonces, obviamente, hay un sentido aquí muy de terror, muy de miedo en el mundo. ¿Por qué? Aparte, ¿por qué crecieron estos? Pues obviamente la gente se alistaba, por ejemplo, los hombres se alistaban al ejército porque en verdad creían, ¿no? Creían que Hitler los podía rescatar y que podían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y volver a ser así como superpoderosos. Muy bien, bueno, pues nos vamos a quedar aquí con esto y la próxima clase seguimos ahora a ver qué es lo que hace cuando visita aquí a Mussolini. Vamos a ver después cuando está con Mussolini, después vamos a ver a los rusos, ¿no? Con la revolución rusa, ¿no? Y después vamos a ver el New Deal, ¿no? ¿No? Ahí vamos a ver esto para llegar a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces les mando al ratito la clase y nos vemos aquí el próximo martes. ¿Sale? Ok, profe. Sale, pásenla bien. Hacen buen inicio de primavera. Adiós. Gracias. Adiós. Órale, Adiós, que te vaya profe. bien, Ángel. Hasta luego.